Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversación de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia, Comunidad DAM de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bienvenidos todos, todas. Vamos a conversar hoy con un tema bien interesante que tiene que ver con el área del audiovisual y tiene que ver con la empresa. No todo es, por cierto que es muy importante, pero no todo es grabar, no todo es editar, no todo es poner productos. También hay un tema importante empresarial, de gestión, de entender un poco la dinámica, particularmente en nuestra zona en Concepción. Y para eso, nuestro invitado de hoy tiene mucho que contarnos, una gran experiencia, un gran amigo también de todos nosotros, un gran amigo de la carrera de la universidad, un ex profesor, mi ex profesor también, fue muy joven, me hacía clase a los 15 años. Estoy hablando de don Luis Yáñez, uno de los referentes probablemente más importantes en términos de lo que ha sido esta experiencia durante los años 2000, ¿cierto? Estas 2 décadas que ya estamos iniciando la tercera, y nos va a contar un poco de aquello que yo les mencionaba al comienzo, la empresa audiovisual, la empresa multimedia, la gestión de información, el cómo vender, el cómo reinventarse en pandemia. Pero antes de seguir con eso, la bienvenida a nuestro gran invitado de hoy. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto tenerte con nosotros en este espacio de conversación Comunidad DAM. Hola Mario, oye, tremenda presentación, te la agradezco. Faltaba más. Sí, como tú decías, son 20 años de desarrollo en el ámbito audiovisual acá en la zona. Y cómo pasa el tiempo, ¿Cómo pasa, cómo pasa el cierto? tiempo es impresionante, y cómo ha cambiado la tecnología y el modo de hacer negocio en el rubro audiovisual. Eso es realmente patente porque todo está encadenado. El modo de hacer televisión, el modo de hacer producción audiovisual ha tenido una reconversión importante, no tan solo porque pasamos del NTSC a los Uh, sistemas digitales actuales, sino no- que también el negocio audiovisual ha cambiado mucho. Bueno, y de eso vamos a conversar, por supuesto. claro, yo un poco para complementar la presentación, Luis, y agradeciéndote que estés compartiendo este espacio con nosotros, contarle a nuestros amigos, a los más jóvenes, ¿cierto? A quienes integran esta comunidad DAM de estudiantes, de profesores, del audiovisual, de la multimedia. Conversamos con uno de los referentes, y lo digo así, porque es así, probablemente me decís, pero ¿cómo tanto? Pero es así. Luis es la cabeza pensante, el creador de una de las empresas más importantes de los últimos 20 años en el rubro en Concepción. Hablamos de Wow Comunicaciones, esta empresa que nace en 2001, corrígeme si me equivoco, Sí, Luis, creo que 2001. estoy bien. Contarles que nuestro invitado es, en su origen profesional, periodista, fue corresponsal, fue periodista de Canal 13 en Concepción, y a partir de ahí comienza ese entusiasmo, esa idea de poder generar contenidos, hacerlo desde nuestra región, desde nuestra ciudad. Esto parte en 2001, lo comento como un preámbulo interesante, y esta empresa que ha tenido mucha resonancia, cuenta sobre, por ejemplo, con premios APES, cuenta con adjudicación de proyectos de Consejo Nacional de Televisión, de Fondar, ha trabajado con múltiples empresas, ha puesto programas de televisión en la parrilla programática de nuestra región, televisión abierta, estoy hablando de Destellos, estoy hablando de Casi Vida, programas tremendamente exitosos durante mucho tiempo, y también vamos a conversar de la reinvención. Pero contémosle a nuestros amigos y amigas, Luis, cómo se gesta esta idea de iniciar este tremendo desafío el año 2001 con un escenario completamente distinto, con cámaras que en ese tiempo registraban en cinta, con las primeras cámaras digitales. ¿Cómo fue eso de abrirse un espacio en una región que no estaba acostumbrada a este tipo de empresas? Bueno, vamos a la prehistoria de nuestra televisión y cómo ha cambiado la cosa. Pero bueno, en el año 2001 yo hacía clase en periodismo en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la carrera compró el software Adobe Premiere 5.1. 5.1. Claro. Y que yo con mucha dificultad me dijeron, mira, ahí está, trabaja con él, a ver, porque nosotros trabajábamos con la FX100, que era Sí, la Sony, un una claro, consola, una editora de video, para que lo sepan los estudiantes que son más exactamente, jóvenes, todo con cintas, sí, todo con teclas. todo con cinta, con tecla, y en eso yo me manejaba en aquella época. Yo partí en Umatic, imagínate, ¿no? Umatic es un cassette grandote, una cinta no me acuerdo si era de media pulgada, era una tremenda cinta. Bueno, y me pasan esto, y con mucha dificultad, en dos semanas algo entendí. Me acuerdo que tenía un alumno muy aventajado, Rodrigo Aguilera, que era con Putin en esa época, y le dije, oye Rodrigo, mira, me llegó esto, quiero que lo revises para ver cómo funciona y tal. El caso es que en menos de 48 horas él, como era con Putin,
descubrió todos sus secretos Gran talento, sí, Rodrigo. claro, exactamente. Y el caso que entre los dos empezamos a conversar y dijimos, bueno, ¿y por qué no generamos un polo de desarrollo audiovisual considerando que las tecnologías estaban bajando, pero no como ahora, sino que habían bajado un poquito porque de tener un sistema Betacam SP que era millonario, 15 millones de pesos una cámara, por ejemplo, y que decir el sistema editor, habían cámaras mini DV que costaban 4 millones, 3 millones, y uno podía hacer el esfuerzo de hacer eso para hacer producción audiovisual. De El pasar caso de es esos que, años a lo digital, disculpa que te interrumpa, era la sí, sí, migración sí, desde lo análogo a lo digital. exactamente, exactamente. Bueno, y en lo concreto, con Rodrigo y luego se sumó Manuel Navarrete al trío, fundamos WOW Comunicaciones o Servicio Audiovisual Limitado, como es la razón social, y empezamos a generar productos en alianza con Canal 9 y todavía seguimos en alianza con Canal 9. Partimos con Destello, un programa de reportajes que se mantuvo por muchos años en la región, el estilo de informe especial, de contacto, y ya en su primera edición obtuvo un premio APES, como mejor producción regional. Y eso nos dio el impulso para poder ver cómo nosotros podíamos desarrollar la productora, pero en distintas áreas. O sea, a diferencia de lo que la mayoría de las productoras hacían en esa época, era postular a fondos públicos y si se lo ganaban, desarrollar algo. Y nosotros partimos al revés, tratamos de diseñar productos que fueran comercialmente atractivos y que pudieran tener algún impacto en la sociedad penquista de aquellos años, donde habían dos canales análogos, tres canales análogos, Canal 5 ya no existía ya, Ex Canal 13, en ex Concepción, Canal 13. para contarle a los Pues chiquillos que para, son más jóvenes. sí, tienes toda la razón. Bueno, el caso es que dimos con un nicho bien interesante que era un programa inmobiliario, que era el Casi Vida, que mostraba la oferta inmobiliaria de la región. Y el formato fue tan exitoso que a los pocos años estábamos presentes en Maule, en Biobío, en Araucanía y también en los lagos. Teníamos un programa de ese estilo en todas las regiones, en canales regionales. También tuvimos un programa infantil, Planeta Kids, que lo hacíamos por encargo. Teníamos un programa que se llamaba Somos Novios, que era el glamour de Sí. todo el comercio que está del Digamos que ámbito de todo el los matrimonios. merchandising, por decirlo de alguna manera, que está en torno, claro, a la gestión de un evento que es un matrimonio. Ustedes hacían un programa Exactamente. que orientaba harto en aquello. Claro, y Autoestilo, por ejemplo, que era muy parecido al Casi Vida, porque en el fondo promocionaba la oferta automotriz. Y ahí nació la Dani Urrizola. La Daniela Urrizola nació con nosotros, antes de que llegara a los canales capitalinos y, bueno, tuviera el éxito que mantiene hasta ahora. Bueno, en definitiva, durante muchos años fuimos alrededor de 22 personas que trabajaban en dos turnos, un turno diario y un turno de noche, para poder producir toda esta parrilla programática que le entregábamos a Canal 9 Sí. Bio Bio Televisión. No, no para interrumpirte, sino que para complementarte. Claro, es súper importante hoy pensar, sobre todo saliendo, ojalá que estemos saliendo de la pandemia, uno piensa en crear una empresa, sobre todo los chicos jóvenes, las chicas que están saliendo de las casas matrices formadoras del audiovisual, en términos profesionales, y es un riesgo pensar hoy en crear una empresa. Contarles, por ejemplo, lo que tú acabas de resaltar, en realidad lo que tú acabas de decir, esta empresa importante, y yo me atrevo a decir, lo digo yo, para no comprometerte a ti, sin duda la empresa audiovisual más importante de prestación de servicio en el área en Concepción, en la región. Hay que contarle a los chicos que todo se hacía en Santiago, que todo se decidía en Santiago, y de pronto surge esta oferta con esta empresa que liderabas tú, con mucha gente, con 22 personas. Había un nicho, había un mercado para aquello, pero sobrevino todo el tema de la democratización de las tecnologías. Muchas empresas lograron ya hacerse de cámaras de buena calidad por bajo costo y la competencia se hizo un poco descarnada, bajó los costos. Cuéntanos, Luis, después de todo ese tremendo éxito de WOW, ¿cómo fue enfrentar este periodo, digámoslo, un poco más oscuro, bastante más oscuro, y cómo la empresa logra sobrevivir en este contexto, que puede ser una tremenda experiencia para quienes están pensando en esto? Mira, nosotros, después del terremoto, hubo un antes y un después.
O sea, no te digo que antes del terremoto yo andaba con un bling bling aquí de oro, diciendo, oye, estoy bañando en lucas, pero sí teníamos un flujo importante de recursos que nos permitió ser los primeros en comprar tecnología HD en el sur de Chile. Compramos 3 camionetas, mantuvimos una oficina en lo que ahora es frente a la Intendencia, bien grande. Muy grande esa Eh, oficina. pero, pero llega el terremoto y empieza a cambiar el negocio, en el sentido de que las tecnologías digitales entran fuerte, hay un bajón de precio muy importante, el acceder a esa tecnología se hace mucho más democrática, las escuelas de comunicación enseñaban a grabar, pero no a negocio, no a estructurar en una empresa Cierto audiovisual, es. entonces a nosotros nos tocaba competir con ofertas muy ridículas, y lo digo así con esas palabras, porque un video que para nosotros en producción, considerando movilización, comida, días de estadía y todo el cuento, nos salía 1.500.000, 1.800.000. Por el otro lado, chicos recién egresados donde el papá le compraba una cámara, cobraban 200 lucas. Entonces, con eso uno no podía competir, ¿no? Y Oye, a eso se suma la tormenta perfecta de una crisis internacional, donde hay una migración de la oferta inmobiliaria hacia Internet, donde nosotros competimos pero perdimos, programas que cumplen su ciclo se acaban. En el ámbito empresa, nosotros hacíamos muchos videos de prevención de riesgo, corporativo, de promoción de productos. Hay una crisis internacional y lo primero que cuando hay crisis internacionales, las comunicaciones son las que sufren, porque es el primer sin recorte que duda, hacen. sin duda. Entonces, el 2014, a principios de 2014, nosotros hicimos un balance en el sentido de una proyección de 12 meses y nos dimos cuenta que si seguíamos a este ritmo con todo el personal que teníamos, todo el cuento, íbamos a terminar en diciembre con una deuda de 70 millones de pesos. Entonces, lamentablemente, le dije a los chicos, miren, hagamos un esfuerzo de 3 meses, saquémonos la mugre para obtener tener auspiciadores o clientes, pero si no, voy a tener que dejar de tener la empresa como la tenía en ese tiempo, que tenía una Derechamente, estructura. reducción de personal, entre otras cosas, O así como sea, lo más dramático, lo más triste para ti. Eh, siempre lo digo, lo más triste es eso para un emprendedor, porque con muy poco honrosas excepciones, la gente con la que yo trabajé era gente de excepción, ¿no? Y decirle de un día para otro, bueno, no fue de un día para otro, pero que no es porque seas malo, sino que porque el negocio no me No lo permite permite. mantener la empresa, ya no puedo contratarte o mantener tu contrato, es terrible. ¿Mm? Bueno, y el caso que hicimos el esfuerzo, pero ya en marzo, abril ya teníamos claro que el negocio había cambiado, y tuvimos que cerrar la empresa como la percibíamos. Y de hecho ese año, el 2014, cerraron las principales empresas de la región. Me acuerdo, RIL Comunicaciones, Mastercom, nosotros, que eran como las líderes, por el tamaño que tenían, Claro. por los recursos que tenían, las lucas no daban como para mantenerlo. Y esa crisis se mantuvo por varios años. Ahora, ¿qué hice yo en ese momento? Qué interesante. Yo no me deshice de mi empresa, sino que tuve que finiquitar a todos mis trabajadores, pero seguí trabajando con algunos para cerrar los proyectos que estaban abiertos, que eso fue como un año y medio más. Pero salvé la razón social. Y me tuve que adecuar a los tiempos. Y los tiempos que decían que uno debía mantener la razón social sana y postular a proyectos o ser contratado por clientes, y sobre la base de ese contrato, sobre la base de Subcontratar, ese contrato, subcontratar ofrecer un empleo. servicio, que sea de ofrecer empleo, claro. Pero empleos temporales. O sea, la gracia de Wow, era que todos estaban con el contrato indefinido, ¿no? Sí. Porque ese Fue, era el espíritu. O sea, es importante, insisto sobre esto, porque mucha de la gente que nos está viendo, claro, el mundo no comenzó hace 5 años, ¿ya? Pero es importante decirle a los más jóvenes, y es súper interesante cosas que tú mencionas ahí. Esta empresa llegó a consolidar un staff de profesionales bastante importante, ofreciendo
no solamente los productos, sino que ofreciendo estabilidad laboral y abriendo el mercado. Y por más bien que se hagan las cosas, la vorágine de los últimos tiempos, del avance tecnológico, de lo que yo decía, la democratización, que hace que mucha gente acceda, generó este primer problema que nosotros lo relatamos en clase. En recordar también que Luis ha sido profesor en nuestra carrera precisamente de empresa audiovisual y multimedia, y es importante contarle esta experiencia para que lo anoten, para que lo tengan ahí. El salir al mercado laboral, y lo acaba de decir en un súper buen ejemplo, triste también, a ofrecer productos por bajo costo, lo que hace finalmente es lo mismo que dispararse en los pies, porque va matando un mercado y después las puertas no se abren. Las empresas no acostumbran una vez que pagar un poco, después pagar más. Es bien interesante eso. Y tú planteas un punto de inflexión que es súper relevante, que tiene que ver con cómo reinventarse. Muchas de las conversaciones que hemos tenido en este espacio audiovisual de conversación, tienen que ver con cómo muchos y muchas profesionales del área han enfrentado una tremenda crisis. Primero, la crisis económica, la crisis social, la pandemia. Cuéntanos un poco, ya algo nos decías, nos adelantabas de eso, cómo están operando y cuál es la receta para quienes quieran emprender en un medio que está súper difícil. Vendrán tiempos mejores, pero por ahora, ¿cómo hacerlo, Luis? Con esa tremenda experiencia que tú acuñas en tu desarrollo profesional. A ver, en el caso de quienes quieran emprender, el- uno tiene que estar bien con los pies en la tierra. ¿En qué sentido? En que el negocio audiovisual que conocíamos, donde el que tenía una cámara de video podía tener una ventaja comparativa respecto a otra, ya quedó atrás. O sea, yo, por ejemplo, casualmente tengo una cámara fotográfica de muy buen estándar, que me gané en uno de los concursos después de que cerré la empresa como se conocía, porque Que la es una empresa forma de sigue aumentar los funcionando. activos, ¿eh? Es un método bastante Exactamente, bueno. exactamente. Pero la mayoría de la gente que se dedica a esto en Santiago no tiene. ¿Ah? Ellos lo que hacen es gestión, es decir, golpean puertas, tienen un bus con trabajos anteriores, tienen cierto prestigio porque ganaron concurso o porque se le entregaron un premio y con eso van abriéndose puertas en el mercado. Y una vez que uno se gana una licitación, por ejemplo, hay ciertos referidos con los cuales he trabajado, que están en oferta y los contratan para hacer un trabajo específico y una vez terminado eso se postula a otro proyecto, por ejemplo. Eso es lo que yo he hecho, ¿no? En el sentido de ser bien realista. Si bien es cierto, mi empresa sigue a flote, sigue sana, pero no tiene trabajadores. Eh, el único trabajador soy yo. Y Pero cuando nos mantiene ganamos la un continuidad de proyecto, giro, o sea, a exact, través de estas instancias, de este nuevo método. exactamente. Este es un nicho bien importante, ¿eh? Porque en Chile ya hace 7 años, cuando comenzó a expandirse esto, a través del Consejo Nacional de Televisión, se dejaban para fondos concursables del orden de 10 millones de dólares, lo que no era menor. Pero, y a propósito de eso, quiero preguntarte algo bien interesante, para que tú se lo cuentes a nuestros amigos y amigas. Eh, Obviamente, manejar muy bien el audiovisual es una cosa fundamental, pero por lo que estamos viendo aquí entre líneas, hay que comenzar a hacerse expertos y expertas en el tema de la escritura de proyectos, en la postulación. ¿Cómo? ¿Dónde uno puede formarse en aquello? ¿Se hace a través del ensayo y error? ¿Hay alguna instancia donde ustedes reciben formación para esto? ¿Cómo logra sortear esto? Porque claro, una muy buena idea no necesariamente se va a adjudicar si no se presenta en un buen proyecto escrito. ¿Cómo llegar a entender esta dinámica? ¿Qué se necesita? Bueno, principalmente, bueno, antes de explicar cómo se hace, a lo largo de la vida de WOW, nosotros nos hemos ganado varios proyectos concursables. En concreto, nos hemos ganado 3 proyectos CNTV de varios millones de pesos. El último lo estamos ejecutando, esperamos terminarlo este mes, ¿no? Porque estamos ya en el plazo de entrega de los online. Eh, Ahora, ¿cómo se logró esto? Con ensayo y error, en mi caso. ¿Por qué? Porque en esa época no estaban las herramientas que hay ahora. O sea, si uno ve cada cierto tiempo en Corfo hay capacitaciones para postular a procesos concursables de distinta índole. El Consejo Nacional de Televisión también hace foros, uno tiene que estar escribiendo, preguntando cuántos son, Anotar eso, charlas, muchachos, anotar sí, eso. charlas, en el caso de los fondos de cultura también.
O sea, hay por lo menos una vez al año, una convocatoria para poder aprender a postular, ¿m? Donde ahí lo que manda son dos cosas. Uno, que la idea sea realmente original, buena, que llame la atención, que sea creativa y que esté dentro del marco de lo que se señala en la base, ¿ah? Pero en segundo lugar, también tiene que ser realista desde el punto de vista de la postulación del proyecto en el ámbito económico, ¿ah? Por eso es importante que aprendan a usar Excel, porque todos los proyectos se hacen en Excel, y que tengan conciencia de las leyes sociales, ¿ah? En el sentido de que si vas a generar un contrato, tienes que a ese líquido aumentarle un 35% y colocarlo en el proyecto, cosa que no te lleven sorpresas después. Los imprevistos del 5%, que hay que tenerlo sí o sí. Tener claridad en lo que es el impuesto del 19% del IVA, la diferencia que hay con el 11,45% de los honorarios. Hablamos que un audiovisual debe entender temas económicos, tributarios, a eso te refieres, ¿cierto? Exactamente. O sea, Es otro mundo, es otro mundo eso. Claro, ahora tampoco es chino, chino mandarino cantonés, pero uno tiene que preocuparse del tema. O sea, yo no vengo del área del área matemática, ¿no? Yo soy periodista de profesión, soy humanista, pero sí desde un principio entendí que si no me metía en este tema, no iba a poder financiar los proyectos que yo quería hacer, ¿no? Y así tuve que aprender Excel, tuve que, al formular proyectos, tener conciencia de los porcentajes, porque de otra manera no soy un profesional completo, ¿no? Y en ese Hablamos, sentido, claro, sí, y en ese sentido no hay que tenerle miedo al Excel. En lo que sí hay que practicar y tener conciencia de que de esa manera eh, tiene más posibilidad de que tu proyecto sea exitoso, ¿no? Ser un sin duda. ordenamiento porque no hay proyecto bueno si no están las lucas claras y en orden dentro de la postulación. Claro, finalmente el nuevo paradigma es no hacer productos, sino que presentar productos, adjudicar fondos. Pero eso es, sí, perdona, Mario, estoy hablando solamente de los fondos concursables, pero también en el ámbito de licitaciones públicas y privadas a proyectos. Por ejemplo, una serie de videos de prevención de riesgo para celulosa Arauco, que también uno tiene que postular. Uno tiene que hacer bien los cálculos respecto a traslado, alojamiento, alimentación, seguros de vida, porque uno cuando se mete dentro de una empresa tiene que haber Qué interesante eso, ¿eh? alguna tiene que cumplir con las leyes sociales, ¿ah? El trabajador que entra a una empresa debe tener un tipo de contrato, que no tiene para que ser un contrato indefinido, tiene que ser un contrato de obra que se le dé. Y si hay un camarógrafo que tiene que entrar a Mapa, por ejemplo, en la zona de Arauco, De Arauco, sí. no puede ir no, te voy a boletear nomás, tiene que ser con un contrato, aunque sea por 3 días lo que dura la jornada, porque eso lo protege frente a cualquier accidente del trabajo. Y te lo va a exigir la empresa también. Entonces, todo eso hay que meterlo al Excel y cobrar lo que te sale al final, no cobrar algo que después te va a ser un boomerang porque no te va a alcanzar y eh, con una deuda más que con una ganancia. Mm. Eso es súper importante. Hay un tema que es bien relevante, muy relevante diría yo, en cómo parte WOW como una productora, esta productora que diriges tú, que dirigí desde el comienzo, ¿cierto? Sin duda. Y tú en la presentación de WOW de la página web, que invito a que la visiten para que vean el tremendo portafolio de trabajos con tremendas empresas que ustedes han desarrollado y que algunos están en desarrollo. Es una página bien amigable, les recomiendo que la vean, ¿eh? Puede ser una súper buena experiencia para copiar ideas en el buen sentido. Ha cambiado el nombre o la descripción a consultora, desde productora a consultora. Explícanos un poquitito brevemente ahí por qué ese nuevo mote, qué implica, qué alcances tiene. Lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos en este negocio éramos una productora, ¿sí? Una productora de televisión. Ese era el corazón del negocio. Pero a medida que fuimos avanzando, fuimos agregando diseño gráfico,
redacción de contenidos para revistas, producción de eventos, páginas web. O sea, lo que tú te puedas imaginar que esté ligado al mundo de las comunicaciones, nosotros lo agregamos, incluso está coaching de vocería, de manejo de crisis, ¿te fijas? Entonces, cuando nos dimos cuenta de que esto ya no era una productora de televisión, sino que era algo más amplio, el nombre no nos calzaba. Y ahí optamos por consultora de comunicación, ¿no? Y eso se ha mantenido durante los últimos años, ¿no? Si bien es cierto, nuestra modalidad de trabajo ahora se ha reducido bastante, pero eso no es importante. Lo importante es que queden al final de año numeritos azules. Mm. El tener la fantasía de, por ejemplo, tener una oficina donde tú te cases por 500.000 pesos mensuales por estar en la zona céntrica de Concepción, eso No es viable. no es, no es viable. Ah, tú tienes que Es, mantener una imagen digital de primer nivel, Eso porque solo por ahí van alimenta a el llegar tus ego. clientes. Un método, un paradigma bastante antiguo. Yo coincido mucho contigo. Luis, se nos va acabando el tiempo en esta conversación que ha sido bien, bien fluida y con hartas cosas interesantes para quienes puedan nutrirse de tu tremenda experiencia en el área. Un hombre joven, pero con mucha experiencia. Y yo quisiera plantearte lo siguiente, conocer tu reflexión en torno de hacia dónde deberían apuntar las causas formadoras de profesionales del audiovisual, de la multimedia. Porque, claro, todas coinciden en lo mismo, todas enseñan audiovisual, todas enseñan lenguaje audiovisual, todas enseñan técnicas. ¿Qué es lo que está faltando para enfrentar los desafíos de este nuevo escenario? Mira, yo creo que hay dos cosas que no digo que faltan, pero sí que hay que reforzar. Uno, el entender que el mundo audiovisual es un mundo maravilloso, pero necesita generarse con los pies en la tierra y con un concepto global de lo que es hacer producción audiovisual. Es decir, no tan solo apretar el botoncito para grabar o apretar los botoncitos para editar, sino que el proyecto desde el punto de vista económico hay que llevarlo desde el día uno hasta el final, súper claro y súper concreto. En segundo lugar, el tener claridad de que ya las productoras antiguas, como funcionaba la mía, por ejemplo, con un gran staff de profesionales de distinta índole, con una oficina y con equipo de última generación que era bastante costoso y había que renovarlo cada 2 o 3 años, eso ya no se puede mantener porque el negocio visual cambió. O sea, veamos lo que pasa con Canal 13 y Sequoia en Santiago. Ya el Canal 13 que nosotros conocíamos, el gigante, el elefante blanco, hermoso, enorme, donde el 55% de la torta publicitaria nacional se iba a Canal 13 ya no existe. No, Ahora, claramente. todos los canales de televisión están trabajando con el formato de entrevistas o programas en vivo, porque es lo más barato de hacer, y no quiere decir que sean malos, sino que está cambiando la televisión. Y eso mismo pasa Hay, con la productora. hay un nuevo modelo, Hay un sin nuevo duda. modelo, entonces hay que adecuarse a ese nuevo modelo. Y en último lugar, eh, no hay necesidad de oficina si quieres hacer producción audiovisual. Eh, en tu casa, acondiciona un lugar para poder trabajar. Pero sí lo que es primordial es tener una estrategia de marketing digital en tus redes sociales y una página actualizada, ¿no? Que ahí yo tengo algo al debe, porque si no es cierto, la página está bien funcional, igual no le he hecho unos cambios últimamente, pero sí Mira, cumple con el una objetivo muy de... buena página en voz de su creador, de su líder, tiene cosas por mejorar. Entonces, el mensaje es claro, con mucho cariño para toda nuestra audiencia, ¿cierto? Fundamentalmente gente joven, a anotar estas cosas que realmente pueden hacer que ustedes tengan un pasar en su inicio de la vida laboral con mejores expectativas, con mejores resultados. Hay que ser mesurado, pero hay que tener confianza también en lo que viene y en los desafíos de futuro. Yo, a nombre de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia, de todo este equipo de personas que está detrás de este esfuerzo por contar, por hacer audiovisual, desde el punto de vista académico, quiero agradecerte, sinceramente, Luis. Siempre es grato conversar contigo, un empresario importante que ha tenido mucho éxito en nuestra región, pero además, y quiero resaltar eso, una súper bonita persona, muy buen ser humano, y es bueno que las nuevas generaciones, las nuevas camadas de estudiantes del audiovisual
te conozcan y que puedan encontrar una referencia en toda la experiencia que tú has acuñado. Por todo eso, mi estimado amigo, un abrazo grande, muchas gracias y te cedo los últimos segundos, obviamente, para poder despedirnos. No, gracias por tus palabras, Mario, gracias a ti y a todo el equipo que está detrás de cámara en dirección, que son grandes amigos. Lo último, bueno, aparte de agradecer la instancia, hoy día las tecnologías digitales nos permiten más democracia en relación al uso de equipo, al poder crear. Lo que tiene que cambiar es nuestro chip interno, en el sentido de poder visualizar como un negocio, y no tan solo como, no tratarlo como hobby, sino que como negocio, porque cada acción, cada presupuesto, podemos estar al frente de una gran producción, pero con los pies en la tierra. Eso nada más, Mario. Muchas Para gracias. darle sentido a nuestras formaciones profesionales y académicas. Bien, pues hemos llegado al fin de esta conversación. Agradecemos a don Luis Yáñez por sus comentarios, por su experiencia, por la buena onda de estar conversando con nosotros y nos encontramos la próxima semana con otro interesante u otra interesante invitada que vamos a tener ahí para explorar nuevos temas. Que estén muy bien, que tengan una buena semana. Nos vemos en un nuevo episodio de Comunidad DAM. Hasta más vernos. Un abrazo. Nos vemos.